Tumban a Cabeza de Vaca. Y es que Morena ha hecho oficial la impugnación sobre su candidatura al Senado. Buscan quitarle todo a Cabeza de Vaca. Al enterarse de esto, regresa de inmediato Cabeza de Vaca y hace una transmisión a medios de comunicación chayoteros, en los cuales asegura que todo esto es por culpa de Morena, ya que Morena está aliada con el narcotráfico. Así es, el narcogobernador de Tamaulipas acusa a Morena ahora de narco y bueno, finalmente revienta en rabia luego de el anuncio que podría estar a nada de perder su candidatura. Integrantes de Morena en el Consejo General del INE han impugnado oficialmente la candidatura de García Cabeza de Vaca mediante un recurso de apelación. En este recurso se insiste en que el panista no cumple con los requisitos de elegibilidad para ser postulado a la Diputación Federal Plurinominal. Ante la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gutiérrez Luna, en representación de Morena, señala que el INE no analizó adecuadamente la documentación para que Cabeza de Vaca finalmente está prófugo de la justicia, y esto pues sería la consecuencia por la cual él no podría contender para buscar este escaño a nivel pluri, ya que ya vimos que los grandes pillos de este país intentan colarse en las cámaras por la vía plurinominal, porque saben que haciendo campaña pues nadie votaría por ellos, salvo el que se envalentonó y lo metieron ahí sí a hacer campaña, aunque digital, fue Eliseo Fernández Montúfar. Vamos a ver, porque también Morena exhibió que el representante del PRD, Acosta Naranjo, luego de tantos años que los perredistas lucharon contra los panistas, ahora defienden y trabajan a favor del narco Cabeza de Vaca. Es de mucha sorpresa la actitud del representante Acosta Naranjo, que ahora se la pasa defendiendo al PAN. Traje un elemento que yo creo que va a ilustrarnos, que además se la pasa acusando a todo mundo de panistas. Pero vean esto, esta joya. Era acá, ahí está. Vean de qué se trata. Guadalupe Acosta Naranjo, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en ejercicio de las facultades a mi cargo, le he tenido a bien designarlo titular de la oficina de la representación del gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de México. ¿Así o más panista? Su madre, qué golpazo, ¿no es? Y es que ese es el problema de la alianza. La realidad del problema de la alianza es eso, que se vuelven lo que durante tantos años, décadas, criticaron. Por si fuera poco, el suplente de Cabeza de Vaca es Eugenio Hernández. ¿Quién es Eugenio Hernández? Bueno, es otro gobernador de Tamaulipas, el cual, recordemos, estuvo preso durante varios años, también por temas de desvío de recursos y temas de vinculación al narco. Bueno, ese sería también otro panista, otro exgobernador de Tamaulipas que intentaría, pues me entiendo yo que por la vía plurinominal, buscar que, pues sí, finalmente impunidad total. Por su parte, Morena ha iniciado una campaña para exhibirlos a estos pillos, y la denominó las fichitas del PRIAN. El PRIAN tiene en sus filas llenas de prófugos de la justicia, ni perdón ni olvido para personajes como García Cabeza de Vaca, acusados por delincuencia organizada y fraude fiscal. Y bueno, ahí sacan la fichita de García Cabeza de Vaca. En medio de todo esto, les digo, salió Cabeza de Vaca a sus redes sociales y publicó pues una entrevista que le hizo un medio, en el cual ahora él acusa a Morena de estar aliados y estar compinchados con el crimen organizado. Hágame usted el cabrón favor. ¿Tú crees que Américo Villarreal, y es una pregunta fuerte, vendió su alma al diablo para ser gobernador? No creo, estoy convencido. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Bien, Sergio.
Con el gusto de saludarte a ti y a todo tu teleauditorio. ¿Cómo te va? Todo bien, todo bien. La semana pasada nos vio mucha gente en el programa y por eso nos animamos a invitarte otra vez. Y yo lo que he mencionado, Sergio, es que Morena pasó de ser un partido político a convertirse en una organización criminal. Hoy en día es el brazo político de los grupos criminales. Están utilizando áreas del gobierno federal para hacerse de recursos, pero en aras de hacer eso, tienen que compartirlo con quién crees, con los grupos criminales. Y me refiero precisamente al tema del contrabando del huachicol. De acuerdo a los números que se han dado a conocer, investigaciones que se han hecho, en los últimos 5 años estamos hablando de que no han ingresado a Hacienda por el impuesto del IEPS, que debe de ingresar por las aduanas del país o por los puertos marítimos donde también hay aduanas. Estamos hablando de 414 mil millones de pesos hasta el mes de agosto del año pasado. ¿Y cómo se saca este dato, Sergio? Pues mira, en Estados Unidos, para poder tú exportar un hidrocarburo, se tiene que registrar ante la autoridad hacia dónde va, ya sea México o algunas otras partes del mundo. Y sabedores que Texas es el estado que más exporta hidrocarburos para que se consumen acá en México, pues se tiene un registro, pero también hay un registro en aduanas y la Secretaría de Energía. ¿Y qué crees? Cuando tú ves esas exportaciones de Estados Unidos e importaciones de México, pues simplemente no cuadran. Hay un diferencial de litros, de millones y millones de litros que se exportaron a México y que no aparecen en los registros de Estados Unidos. Y cuando esto los conviertes tú en impuestos, en IEPS, asciende a 414 mil millones de pesos. Estás hablando de cerca de, para ponerlo en su justa dimensión, 2 trenes Maya. O sea, ¿de qué? O sea, imagínate, son miles de millones de dólares. Entonces, sí es sumamente perverso. Es sumamente perverso porque gran parte de este dinero se fue también a las campañas políticas de Morena, que también agarraba dinero de ahí y que de ahí después financió parte de su campaña. O sea, ve la perversidad. ¿Sí? Y ahora sí, el crimen político autorizado. Organizaciones criminales políticas autorizadas, porque tú y yo sabemos que en este país los negocios jugosos y más grandes que se tienen, pues no se dan sin el consentimiento de quién crees. Sí, el presidente. Y ahí aparece Mario Delgado, ¿eh? Sí, claro. Bueno. Que en todas las investigaciones que se llevan a cabo aparece Mario Delgado como el orquestador también, junto con Américo Villarreal y este señor Carmona, que fue asesinado en San Pedro García, cómo hicieron la operación. Pero esto se mantiene, ¿eh? O sea, cambió de mano, pero ellos siguen operando lo que viene siendo el contrabando del huachicol y la operación pues, para las campañas que seguramente se está usando para estas campañas federales. ¿Tú crees que Américo Villarreal, y es una pregunta fuerte, vendió su alma al diablo para ser gobernador? No creo, estoy convencido. Y hay varios testimonios, hay videos de personas dando a conocer que este señor pactó con los grupos criminales, hay evidencias, hay fotografías donde aparece con delincuentes, parte de los grupos criminales. Cuando tú ves que Tamaulipas pasó de ser uno de los estados más seguros del país, de acuerdo a informes del mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y no es porque yo haya sido el gobernador, es la realidad. Bueno, así la desesperación ya de cabeza de vaca intentando embarrar a lo que se mueva. Ya vas a decir que tiene que ver Mario Delgado con un tema de Tamaulipas. Finalmente están completamente desviados, la brújula desviada y alocados porque saben que hay fundamento para tumbarle la candidatura a cabeza de vaca. Lo hay. Existen pruebas fehacientes de que el señor está prófugo, de que el señor no está en nuestro país, con lo cual no puede hacer campaña, porque no podría, vamos a decirlo así, validar el tiempo de residencia que tiene, con lo cual
pues cada vez pues más empinado este señor, que bueno, esperemos de verdad que se haga justicia en el INE y no se permita que indeseables como este lleguen no para representar a los mexicanos, sino simplemente para buscar la protección del fuero constitucional. Amigos, no se vayan sin dejar su like, estoy al frente de los comentarios y nos vemos en el próximo video. Bye.